Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que está generando mucha discusión en Argentina. Se trata de las acciones legales que está tomando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en relación a la eliminación de fondos destinados a los salarios de docentes y al transporte público. Axel Kicillof ha decidido llevar este asunto ante la Corte Suprema de la Nación para recuperar esos fondos. ¿Qué opinan al respecto? Los invito a ver el vídeo y dejar sus comentarios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que presentará 2 denuncias ante la Corte Suprema de la Nación para recuperar los fondos destinados a los salarios de los docentes y al transporte público, tras el recorte aplicado por Javier Milei. Estos fondos son el Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONIT, y el Fondo Complementario de Transporte, sumando más de 15.000 millones de dólares al mes entre ambos. Eran fondos destinados a la distribución entre las provincias, y no corresponde que el gobierno nacional los retenga. Por eso, es necesario debatirlo en la Corte Suprema, expresó en Futurock. Según información obtenida por El Destape, la presentación del gobierno bonaerense se llevará a cabo este viernes ante la Corte Suprema. Axel Kicillof realizará esta acción de forma individual, sumando su reclamo a las presentaciones realizadas por otros gobernadores. Este escrito legal no es una simple denuncia, sino que se presenta después de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, mencionara recientemente que es necesario darle una oportunidad a la política en relación a las denuncias presentadas y al decreto de necesidad y urgencia vigente. Si no se resuelven estos asuntos, la justicia intervendrá, afirmó, dejando claro que el tiempo de tolerancia hacia el gobierno nacional está llegando a su límite. Desde la medianoche de este jueves, se inició un paro de transporte que afectó a millones de personas. El conflicto surgió porque los conductores no recibieron un bono de $250.000 en marzo, mientras que sí lo habían hecho en enero y febrero como resultado de una paritaria homologada por el Gobierno Nacional para los 2 primeros meses del año. Mientras la Unión Tranviarios Automotor, UTA, argumenta que el bono de $250.000 correspondía a ser pagado en marzo, las cámaras del transporte automotor del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, emitieron un comunicado en el que no reconocieron dicho pago. Este conflicto desembocó en un paro cuya duración es incierta. Según el Ministerio de Transporte, en el último mes, la provincia y el gobierno nacional han proporcionado cada uno $1.000 millones para cumplir con el Fondo Compensador de Transporte. Si el gobierno de Milei decide no cumplir con sus compromisos asumidos en el Pacto Fiscal de 2018, el déficit se trasladará a las empresas y los usuarios, es decir, a través de las tarifas. Hay 126 líneas municipales y 35 líneas provinciales que reciben el fondo compensador, confirmaron. Este reclamo es el que presentará el gobernador Axel Kicillof ante la Corte Suprema. Según información obtenida por este medio, la medida impacta directamente en los residentes de Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Carmen de Patagones, Chivilcoy, Coronel Rosales, General Pueyrredón, Junín, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pinamar, Ramallo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Tandil, La Costa y Villa Gesell. En el interior de la provincia de Buenos Aires, la situación es cada vez más complicada. La eliminación del fondo compensador, junto con la actualización tarifaria realizada en el AMBA, también afecta al interior debido a los mayores costos. Con la eliminación del fondo compensador, en el mejor de los casos, la tarifa podría duplicarse respecto a la actual. La única amenaza que cumple el gobierno de Javier Milei es la de asfixiar financieramente a las provincias, ya que no están transfiriendo los fondos correspondientes, señalaron desde la cartera administrada por Jorge de Onofrio. En esta línea, distritos como Bahía Blanca han declarado emergencia en el transporte público, para evitar que, debido a la decisión de Javier Milei y Luis Caputo, el precio del boleto aumente de $345 a $1.000. El ministro de Transporte, Jorge de Onofrio, explicó cómo y por qué surgió el conflicto. Cada parte cuenta una parte de la historia y cuando falta una, no se comprende la realidad. En febrero, los trabajadores y los empresarios acordaron un bono de $250.000 a cuenta de la próxima paritaria. El mes pasado, los trabajadores ya cobraron la suma que están reclamando hoy. La decisión de si se paga o no la toma el ministro Caputo. La paritaria no se cierra porque la Nación no incluye esta diferencia salarial en la estructura de costos. Los empresarios no avanzan en la paritaria porque la Nación no garantiza los fondos, y los trabajadores, si no se les paga, no aceptan que se les descuente el 30% de su salario.
Los empresarios presionan a los trabajadores para ejercer presión sobre el gobierno, concluyó el funcionario provincial. Un fondo que va directamente al bolsillo de los docentes. El Fondo de Incentivo Docente, FONID, es un porcentaje del salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires que dejó de pagarse en febrero, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara su eliminación. Desde el Ministerio de Educación informaron que la decisión se oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia, DNU, publicado el 27 de marzo en el Boletín Oficial. El FONID representaba aproximadamente 14.500 millones de dólares mensuales. El 22 de febrero pasado, el gobernador anunció el recorte en sus redes sociales. El recorte de fondos como el FONID y las políticas de ajuste que está implementando el gobierno nacional son un ataque directo a la educación y una omisión de sus obligaciones. Esta dirección, lejos de mejorar el sistema educativo, solo genera incertidumbre, detalló. El FONID representa entre el 10% y el 15% del salario de un docente. Hasta el momento, el gobierno bonaerense había cubierto ese déficit con fondos propios, pero ahora lo llevará a la vía judicial. No permitiré que se desentiendan de una obligación que incumple el gobierno nacional si desatiende el proceso educativo. No pueden hacerse los desentendidos ni los indiferentes, manifestó Kicillof en febrero pasado. Ahora, dejará esto por escrito y será la Corte Suprema de la Nación la que decida sobre la constitucionalidad de tal ajuste. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha optado por no implementar el aumento previsto en el próximo vencimiento del impuesto sobre vehículos automotores. En medio de la controversia suscitada por los aumentos de impuestos en la provincia, el gobierno bonaerense ha decidido congelar parcialmente la actualización por inflación prevista en el impuesto sobre vehículos. La decisión oficial implica no ejercer las facultades que la legislatura provincial le otorgó a Axel Kicillof para realizar ajustes en las cuotas por inflación en todos los tributos patrimoniales, según fuentes gubernamentales. Esta medida aplicará, en principio, a la cuota 2 del impuesto automotor que vence en mayo, manteniendo el mismo valor que la cuota 1 que ya ha vencido. La ley impositiva autorizó al gobierno bonaerense, más allá de los aumentos globales respecto al año anterior, a ajustar las cuotas de impuestos en relación con la inflación registrada en cada periodo. En el caso del impuesto inmobiliario urbano que venció ayer, la cuota 2 fue ajustada en un 20% frente al costo de vida que ha aumentado un 51,5% en los últimos meses. En cuanto al impuesto sobre vehículos, se preveía seguir el mismo camino, pero en las últimas horas se ha dado a conocer la decisión de Kicillof de mantener al menos el mismo valor para la cuota 2 del impuesto. Para el tercer vencimiento no se ha tomado una decisión. Milei propone una estrategia de día a día, no contamos con parámetros claros para la planificación, declaran desde el gobierno bonaerense. La versión sobre la posible medida oficial de no aplicar el ajuste de la cuota comenzó a circular en los últimos días en diversas fuentes. En el caso del impuesto automotor, se interpreta que, con el aumento de las valuaciones y la eliminación de bonificaciones, por el momento, los ingresos por este impuesto están en línea con lo previsto, indican las fuentes consultadas. En marzo se anunció que el aumento promedio anual del impuesto para este 2024 sería del 180,4%, según precisaron en su momento en ARBA, la agencia encargada de recaudar los impuestos sobre vehículos de 1.823.102 vehículos de la provincia. Los usuarios han comenzado a notificar el aumento en las nuevas cuotas, por ejemplo, un Ford Fiesta del 2015 que pagaba $10.840 en diciembre del año pasado, tuvo que abonar $40.050 en marzo. O un Volkswagen Fox 2016 pasó de $10.963 a $41.111 con 40 centavos en el mismo periodo. En conclusión, la decisión del gobernador Axel Kicillof de no aplicar el aumento previsto en el impuesto sobre vehículos automotores en la provincia de Buenos Aires ha generado un debate significativo en medio de la polémica por los aumentos de impuestos. Esta medida de congelar parcialmente la actualización por inflación muestra la sensibilidad del gobierno ante las preocupaciones de los contribuyentes. Sin embargo, queda por verse cómo esta decisión afectará las finanzas públicas y si se tomarán medidas adicionales en el futuro para abordar las necesidades presupuestarias del Estado.